Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor en esta mañana, mi amigo, mi amiga. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de favor, de gracia, de misericordia. Que la paz del Señor reine en tu vida, reine en tu casa. Y hoy les quiero hablar sobre tres cosas importantes, tres resultados importantes por oír la palabra de Dios. Tres cosas van a pasar en nuestras vidas cuando oímos la palabra del Señor. Dice Ageo, capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 15, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había dicho, ¿verdad? Como le había dicho las palabras del profeta Ageo, ¿verdad? Y dice, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué linda palabra. Yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Wow. En esta mañana, tres resultados por oír la voz del Señor. Yo creo, amigos y amigas, que nosotros oímos muchas cosas por ahí. Oímos sobre lo que el gobierno está haciendo. Oímos sobre el deporte, oímos sobre la política, oímos sobre la familia, oímos tantas cosas. O sea, nuestra vida está rodeada de cosas, de situaciones, ¿verdad? Diariamente que estamos enfrentando todos los días. Situaciones diferentes, oímos las noticias, vemos las noticias, lo que está pasando. Pero hay una diferencia de oír televisión, oír radio común y oír palabra de Dios. Hay una diferencia. La Biblia dice que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y en esta mañana le quiero hablar sobre tres resultados poderosos, ¿verdad? Que pasa en nuestra vida cuando oímos la palabra de Dios, cuando ponemos atención, porque yo sé, hay muchas personas que me dicen: pastor, yo escucho su programa todas las mañanas, pero yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad, amigos y amigas, ponen atención a lo que Dios le está hablando. Porque, ¿verdad?, escucharme y no poner atención y no poner por obra lo que se está aprendiendo, no ve mucha diferencia. Es necesario, ¿verdad?, lo que uno está aprendiendo, que uno pueda poner por obra en su vida y decir: wow, Dios me está hablando eso, que yo debo hacer esto. Entonces uno dice: oh, wow, tengo que mejorar aquí, tengo que cambiar aquí. Porque, ¿qué pasa? Usted solo va a experimentar el poder de la palabra de Dios si usted pone atención a lo que Dios le está diciendo. Tome la palabra de Dios como si Dios estuviera hablando para usted. Sí, para usted. No vea que yo soy de una persona que necesita ese mensaje. No. Él no está escuchando. ¿Qué está escuchando es usted? Este es para tu vida. ¿Cuáles son los tres resultados poderosos que pasa en nuestra vida cuando oímos la palabra de Dios? Tres resultados maravillosos. Número uno, como pasó en el versículo 14a. Mira lo que dice el versículo 14a. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Lo que sucede, la primera cosa que sucede cuando oímos la palabra de Dios, que nuestra vida espiritual que estaba dormida, que nosotros estamos, ¿verdad?, envueltos en pecados, haciendo cosas que no agradan al Señor. A partir de aquel momento, cuando uno escucha la palabra de Dios, hay un cambio. Se despierta el hombre espiritual. Lo que estaba dormido en ti
El deseo de orar, el deseo de aprender más de Dios, el deseo de oír más la palabra de Dios, que estaba perdido. Cuando usted empieza a oír la palabra de Dios, despierta tu espíritu. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos sido adormecidos, ¿verdad? El diablo inyectó una inyección de desánimo espiritual en uno, de dormencia espiritual, que no deja a uno reaccionar frente a las necesidades de la vida, y uno cree que buscar en drogas, en alcohol, en sexo, en amigos, en dinero, en riqueza, cree que va a llenar el vacío del corazón, y uno sigue igual, no llena el corazón. Entonces uno está adormecido espiritualmente, y la palabra de Dios tiene ese efecto poderoso de levantar nuestro espíritu, de hacer que nuestro hombre interior, ¿verdad?, desee y anhele la presencia de Dios. Yo conozco mucha gente que dice: wow, pastor, conmigo ha pasado algo, yo he sido una persona tan alejada de Dios, pero empecé a oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios hizo algo tremendo en mi vida. Y eso es lo que Dios quería hacer. Cuando tú oigas la palabra de Dios, que despierte tu espíritu, su hombre interior, ¿verdad? Porque el hombre está constituido, nosotros somos tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. A través del cuerpo, nosotros cómo reaccionamos con el mundo, ¿verdad? Reaccionamos a través de los 5 sentidos del cuerpo. ¿Cuáles son? La visión, con lo que veo, los ojos, el oído, con lo que escucho, el tacto, ¿verdad? El gusto, ¿verdad? Lo quita, y ojos, visión, oídos, ¿cuál otro? El tacto, el gusto, y está me faltando uno. Pero son 5. 5 son los sentidos del ser humano. Eso para el mundo afuera, ¿verdad? Entonces yo necesito tocar para sentir las cosas, necesito ver, necesito oír, necesito gustar, ¿verdad? Pero son 5 los sentidos del ser humano. Pero espiritualmente, dentro de nosotros tenemos el espíritu, donde está la imagen y semejanza de Dios, porque nosotros somos muy diferentes. Uno va a decir: ¿cómo es que yo me parezco a Dios si somos tan diferentes? Y es verdad, somos diferentes. La semejanza, la imagen y semejanza de Dios está en nuestro espíritu, ¿no? Un espíritu que está dormido debido al pecado. El pecado lo adormeció. Pero cuando tú oyes la palabra de Dios, tu espíritu despierta. Por eso hay muchos que me escuchan esta mañana que han sentido un deseo de acercarse más a Dios. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando han tenido un deseo de acercar a Dios? Quizás todavía no han tenido fuerzas para hacerlo, todavía sigue haciendo cosas que no agradan al Señor, pero que siente un deseo poderoso de acercar al Señor. Número 2, el segundo resultado es mi compromiso. Reasumo un compromiso con Dios. Cuando yo escucho esto, en el versículo 12 dice la palabra de Dios: y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando yo oigo la palabra de Dios y entra en mi corazón, ¿verdad? No el temor, no el miedo de Dios, sino el temor, la reverencia de Dios. Yo veo la santidad de Dios, yo reconozco el poder de Dios, el amor de Dios, y yo ya no quiero vivir una vida alejada del Señor. Entonces la segunda cosa que entra en mi vida, la primera cosa despierta mi espíritu, la segunda cosa entra el temor del Señor. ¿Qué significa? Que yo ahora quiero estar bien con Dios, yo no quiero estar mal con el Señor. Si yo conozco a un Dios tan grande, tan amoroso, que me ama, que desea mi ver próspero, bendecido, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a quedar alejado de Dios? Entonces entra ese deseo de estar más cerca del Señor. ¿Sabe que ninguna iglesia te va a prohibir de ir a la discoteca? Ninguna iglesia va a prohibir de fumar. Ninguna iglesia te va a obligar a casarse si tú vives en unión libre. Eso va a ser la decisión natural de uno que decidió santificar su vida, o sea, uno que decidió estar más cerca del Señor. Cuando viene el temor de Dios a la vida de uno quiere santificarse, uno ya no quiere vivir en el pecado ni en malas palabras. Es lo que pasa, es natural.
¿Verdad? ¿Cuántos me escuchan el día de hoy que ya no quieren estar escuchando malas palabras, palabras feas, palabras de doble sentido, chistes? No quiere estar peleando, no quiere estar hablando de mujeres ahora todo el tiempo, de hombres. O sea, entró en tu corazón un deseo de estar bien con Dios. ¿Verdad? Ese es el efecto de la palabra de Dios. El primer efecto de la palabra de Dios que despierta mi espíritu. El segundo efecto, del segundo resultado, que cuando yo oigo la palabra de Dios, es que yo siento un deseo de agradar a Dios. Yo siento un deseo de estar cerca del Señor. Siento un deseo de vivir en santidad. Ya quiero dejar el pecado. Ya no quiero ir en bailes, en fiestas. ¿Verdad? No es la iglesia. Es uno que quiere santificar su vida. Es uno que quiere hacer bien las cosas. Entonces uno toma la decisión. El tercer resultado es que yo decido servir al Señor. Yo decido ahora ir a la casa de Dios. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. Versículo 14. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. ¿Cuál tercer resultado por ahí la palabra de Dios? El deseo de ir a la casa de Dios. ¿Cuántas personas me están escuchando en esta mañana que de verdad desean ir a la casa de Dios? No han tenido fuerzas, no han logrado, porque el enemigo, él astuto, Satanás, él procura impedirnos de servir al Señor. Pero tú tienes un deseo de servir a Dios, de ir a la casa de Dios. Entonces el resultado de oír la palabra de Dios, número uno, despierta tu espíritu. Tu espíritu que estaba dormido, despierta. Número dos, el segundo resultado por oír la palabra de Dios, temor al Señor. O sea, el deseo de vivir correctamente, el deseo de vivir en santidad. Y número tres, ¿verdad? El deseo de servir a Dios. El tercer resultado, después que uno oye la palabra de Dios, es querer servir al Señor, querer hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de ti, mi amigo, mi amiga, que reacciones en esta mañana a la palabra de Dios, que decidas obedecer a Dios, que decidas servir al Señor, entregar tu vida, tu corazón a Dios de verdad. Tú que estás me escuchando, he encontrado a Nancy, ¿verdad? Una amiga que me escucha todos los días. Nancy, un saludo a ti, a tu familia, a tus hijos. Dios te bendiga. Siga con el propósito de crecer. Y me dice, pastor, por 7 años estuve escuchando su programa. 7 años. Y ahora decidió servir al Señor. Y dice, hay cositas en mi vida que tengo que dejar. O sea, es el deseo de santidad. Es el deseo de agradar a Dios. O sea, porque a mí, ¿qué hago yo? No hago nada. Solo vengo aquí, predico, oro, bendigo y ya me voy. No hago nada por tu vida, pero Dios sí lo hace. Y lo que tú tienes que hacer, amigo y amiga que me escuchan esta mañana, el deseo de oír la palabra del Señor y tomar la decisión. Número uno, que si despierte tu espíritu. Que despierte para las cosas espirituales. Número dos, que tema al Señor, o sea, que viva en santidad, que desee dejar el pecado, el mundo, los vicios, las drogas, el alcohol, el sexo, la pornografía, lo que sea en el cual tú estás enredado. Y número tres, el tercero resultado de oír la palabra de Dios, deseo de servir a Dios. Ahora voy a la casa de Dios, voy a servir al Señor, voy a entregar mi vida a Cristo. Qué bonito cuando alguien llega a la iglesia y dice, pastor, yo vengo aquí porque he oído la palabra de Dios y quiero entregar mi vida al Señor. Quiero entregar mi camino al Señor, quiero confiar en Dios, quiero dejar de hacer cosas que no agradan al Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso cuando alguien vino con esa decisión! Yo me acuerdo un amigo llamado Ulises, ¿verdad? Que ahora sirve al Señor en una iglesia en Spartanburg. Y él un día, yo estaba en la puerta de la iglesia y él llegó y me dijo, pastor, le quiero decir que vine a la iglesia y quiero servir a Dios. ¡Wow! Qué bonito cuando alguien llega y dice, ya vine con la decisión, yo quiero servir a Dios. Porque ya oyó la palabra de Dios, ya reconoció su espíritu que estaba dormido, se despertó. Número dos, el segundo resultado, decidió ahora abandonar el pecado. Y el tercero, decidió servir a Dios. Que en esta mañana, amigo y amiga que me escuchas, ¿verdad? Tú tomes esas 3 decisiones. Primero, porque está oyendo la palabra de Dios. El primer resultado y la primera decisión es que despierte espiritualmente.
salga del sueño espiritual. Decida en esta mañana a obedecer a Dios. Número 2, el segundo resultado por oír la palabra del Señor, temor al Señor. Vivir en santidad, dejar el pecado. ¿Verdad? Tome esa decisión en esta mañana. Y tercero, servir a Dios, ir a la casa de Dios. Porque fueron lo que hicieron aquí en Ageo. Mira, Ageo 1:14. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti en esta mañana. Que tú tomes una decisión de servir a Dios, dejar el pecado, dejar el mundo. Hay muchas personas, ¿verdad?, que están escuchando. El mundo es fuerte en la vida de ellas. Han sido bien mundanos, bien pecadores. Pero llegó el tiempo, amigos, si tú has sido muy pecador, muy mundano, llegó el tiempo de acercarse a Dios, de buscar la presencia de Dios, de arrepentirse de sus pecados y de verdad servir al Señor. En esta mañana quiero orar por tu vida, quiero orar para que Dios te dé fuerzas, Dios te dé ánimo, Dios te ayude, Dios te levante. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada vida que me escucha en esta mañana, Señor, o que ve este video. Señor, bendiga cada corazón. Envía, Padre, tu victoria, envía tu favor, envía tu misericordia. Derrama paz, derrama gozo, derrama, Señor, alegría, derrama, Señor, abundancia en el día de hoy, en las vidas. Dios, creo en ti, creo en tu palabra, creo, Señor, en tu misericordia, creo en lo que tú haces, Señor. Tu obra es perfecta, tu obra es maravillosa, Señor. Bendiga cada corazón, Señor. Bendiga cada hijo e hija tuya, Señor. Los que me escuchan, los que manejan, los que van por el camino, que sientan deseos, Señor, de oír tu palabra y comprometerse contigo. Padre, te doy la gloria y la honra en esta hora, en el nombre de Jesús.